Hoy haré el análisis sobre el partido del Barcelona contra Sevilla, partido de Copa del Rey. Empezaré hablando de la alineación con la que salió el Barcelona. Primero que nada, la alineación fue básicamente la misma, no hubo ningún cambio en la alineación con la del partido pasado, igual contra Sevilla. Se vislumbraba que iba a ser así porque el partido pasado pues termina 2-0 con un dominio absoluto. Pero me parece que aquí se equivoca Koeman, no tanto en la alineación. Yo mismo dije que básicamente iba a salir con eso y que prácticamente iba a salir igual. Pero, ¿qué fue un error de Koeman? Desde el principio se vio cómo no salían a presionar alto. Así hubiera salido con un 4-3-3, con un 3-1-4-2 o con un 4-2-3-1. Hubiera sido lo mismo si no sales a presionar alto, si no sales a incomodar al rival, que es un rival que juega mucho a salir desde atrás, a intentar tener la posesión. Y también voy a comentar un poquito de eso porque este Sevilla no es el Sevilla que estamos acostumbrados a ver. No es el Sevilla que busca tener la posesión, que busca ir a atacarte, que sube a Koundé para meter goles. Koundé, jugador muy bueno, tanto de defensa como después cuando tiene llegada hacia adelante. Ya vimos el gol que marcó en aquel 2-0 de Copa del Rey antes de este partido. Y bueno, quiero hablar también de eso. Hoy el Barça tuvo bastante posesión, de hecho es de sus partidos con más posesión en el torneo, porque ya vemos que con Koeman el Barcelona no ha tenido un gran dominio de los juegos. Entonces quiero hablar un poquito de eso. Hoy la posesión del Barcelona fue bastante larga, pero no fue bastante larga porque el planteamiento fuera muy bueno y porque tuviéramos el balón la mayoría del tiempo por nuestros méritos, sino yo lo pondría más porque el Sevilla no salía a incomodar al Barcelona, simplemente se quedaba atrás a cerrar los espacios y pues así fue básicamente todo el partido. Así fue básicamente todo el partido. Atrás, se quedaron atrás. Esto no parecía el Barça, no parecía el Sevilla, perdón, no parecía el Sevilla. Estaban tan metidos atrás que en unos momentos podías pensar que pues simplemente estaban jugando pues ya a darle el partido a Barcelona, como que ya estaban desde antes dándole el partido al Barça y precisamente de eso quiero hablar, porque a pesar de que el Sevilla estuvo metido atrás, tuvimos el dominio y todo esto, no pudimos meter los goles desde antes. A ver, tuvieron oportunidades los jugadores, pero no concretaron, pero tampoco fueron muchísimas. Fue, voy a decir, un buen planteamiento de Koeman a medias porque, como digo, no hacen la presión alta a los jugadores, que fue la clave del anterior partido, ir a presionar alto, hacer esos toques rápidos con buena intensidad y muy bien, ese partido fue buenísimo. En este partido hace totalmente una cosa diferente, busca ser más vertical y no apuesta tanto por esos pases rápidos y por esa presión alta, sino que hace una presión como media, como una presión imitada, ¿saben? Como una presión falsa que no nos permitía dominar totalmente el partido, porque teníamos un dominio que era de tener el balón, pero lo teníamos en su campo, pero no se creaban muchísimas oportunidades, no veías tampoco en un dominio total, que con eso me refiero a ataque, a estar atacando, estar apedreando al otro equipo en su portería, estar todo el rato. Vimos que estábamos todo el rato en su campo, todo el rato era en su campo y ellos estaban metidos atrás, pero aún así, pues bueno, se veía un equipo que le faltaba eso, le faltaba crear ocasiones, le faltaba como tal vez hasta un cambio de alineación en esta ocasión, ¿no? Hablando del sentido de que no hubo tanta presión, que si así sin tanta presión tal vez como se metió el Sevilla atrás, tal vez hubiera sido bueno un 4-3-3 y si se hubiera quedado esta alineación hubiera sido bueno tener la presión alta y estar ahí siempre. Pero bueno, así terminó siendo el partido, casi todo hasta el tramo final. En el tramo final vimos un Barcelona que empezó a mejorar, que empezó a ir con todo porque le faltaba ese gol para poder empatar y poder ir por la copa. Yo incluso pensé que ya le iban a perder. Vimos lo que ha hecho el Barça esta Copa del Rey. Me esperaba que fueran a remontar, pero la verdad ya cuando era el minuto 93 lo veía un poco complicado. Y justo ahí, justo en el minuto 93, como con 3 segundos, es cuando llega el toque de Griezmann. Y toque de Griezmann
con Piqué y Piqué gol. Entonces, pues fue importante también la entrada de Griezmann. Yo cuando entró Griezmann, la verdad pensé que era un cambio erróneo, porque entra Griezmann y sacan a un extremo, me parece, sacaron ¿a quién fue? A Dembélé por Griezmann, algo así, no recuerdo bien. Y meten también a Trincao me parece que por Dest. Entonces un poco raro. em, y pues así fue, o sea, Griezmann, yo la verdad pensé que iba a ser un cambio erróneo. En cuanto entró dije, nos va a quitar un poquito de desequilibrio y si ya no se crean oportunidades va a ser un poco más complicado, pero Griezmann llegó y fue participativo en lo que estuvo. Fue importante para el Barcelona para empezar a crear ese dominio total, lo podemos decir, refiriéndome a la ofensiva, porque pues como les digo, el dominio de la posesión del balón y estar en el campo del otro rival ya lo teníamos, nos faltaba el dominio de una ofensiva más clara. Con Griezmann se vio un poquito más de claridad, como digo, un poco tal vez menos de desequilibrio, más bien un poco menos de defensa por parte de que Trincao se puso en la posición de Dest, y a la hora de replegar era un poquito más difícil cuando el Sevilla iba por un contragol, pero un poquito más difícil salir ahí con Trincao. Y en la zona de peligro pues se veía un poco la ausencia de Dembélé, se notaba un poco la ausencia de esa velocidad, que también hay que decir que hoy Dembélé no estuvo en su mejor partido, pero fue un golazo el que se aventó, un excelente partido de Dembélé, mucho desequilibrio, nunca sabían por dónde les iba a salir. Esa es la ventaja que tiene Dembélé. Dembélé tiene esa ventaja que nunca sabes por dónde te va a salir, te puede salir por cualquier lado y le puede pegar con cualquier pierna. Entonces, por eso digo que se notó un poco la ausencia y vimos que salió por lesión, no salió nada más por un cambio táctico, sino por una lesión, y ahí pues hay que empezar a fijarnos un poquito, porque otra lesión de Dembélé, pues ya llevaba mucho tiempo sin lesionarse y ahora se viene otra complicación para Dembélé. Esperemos que salga bien y que esté para el partido contra París. También con Piqué lo mismo, Piqué tuvo ahí una lesioncilla. Yo creo que sí hubiera salido, si hubiera habido un cambio, pero vio que si no el Barça se iba a quedar con 10 hombres, con desequilibrio total en la alineación, sin ese central. Iba a tener que poner una línea de 4 Koeman, pero ya no tenía nada de esto como lateral, entonces la línea de 4 hubiera tenido que ser Mingueza, Lenglet, con laterales como Trincao y Alba, entonces hubiera sido muy endeble esa defensa. Yo creo que por eso fue que Piqué al final se decidió por entrar, por estar en el partido y por apoyar al equipo, aunque veías esa sensación de que no se notaba tan bien después de la lesión, y que si llegaba alguien ahí podía causar muchísimo peligro por la zona de Piqué e incluso pues por casi toda la defensa, ¿no? También el penal importante, una jugada importantísimo, el penal de Mingueza, eso sí era penal sin duda alguna, pero al final lo falla Lucas Ocampos. Si mete eso, el Barcelona estaba completamente liquidado. Ahorita no estaríamos celebrando esta victoria, esta remontada, que es la primera. Esperemos que se venga la remontada contra el PSG y poder sacar así algo bueno. Esto nos ayuda anímicamente, es muy importante. Pero en el partido como tal, la parte que más me gustó fue el final. Como digo, de la parte del 89, 87, algo así, del tramo del 80 hasta el 105, 110, que es cuando mete el gol Braithwaite, mete el gol como en el 95, algo así Braithwaite, y el Barça sigue atacando, el Barça sigue ahí, pero vemos que también el Barça se notaba muy desequilibrado y no podía tener, por lo mismo de la alineación, en ese final, en ese tiempo extra, no podía tener demasiados toques en su zona, no podía, podía tener toques en su zona, pero no podía, como digo, hacer tanto peligro, seguía careciendo muchísimo. Entonces pues ahí fue lo importante. Tal vez ahí si hubiéramos requerido una línea de 4 con laterales y pues sacar a Piqué, pero ya no había cambios. Fue muy importante ese gol de Braithwaite al final para sacar el resultado, porque si no se hubiera complicado un poquito. Después de eso vimos ocasiones del Barcelona, ahí es donde vimos más ocasiones del Barcelona de hecho, pero también del Sevilla. El Sevilla se venía a contragolpes en ese tiempo extra, entonces también hubo bastante peligro. Tenías la sensación de que en cualquier momento te podían anotar ese gol en un contragolpe, en cualquier momento te podían anotar ese gol, que para salir de ahí tenías que meter otro gol. Ya después de eso, de ese 3-0, tenías que meter otro gol,
y creo que te ibas a penaltis, entonces se vio complicado, estaba complicado el partido. eh, Más bien no se iban a penaltis, más bien creo que sí ganaba el Barcelona porque era por un gol de diferencia. Ese gol del Sevilla nada más hubiera sido para el desempate. Pero bueno, el partido como tal fue interesante. Me parece que en lo táctico falló un poco Koeman. Tampoco voy a echar muchas culpas, pero Koeman ahí yo siento que le faltó eso de tener la presión alta. Entiendo un poco también por la parte de que los jugadores no están tan bien físicamente, no refiriéndome a los entrenamientos, sino refiriéndome a que hay partidos cada 3 4 días. Entonces se notaba también ahí, como por el minuto 70 80 ya veías que estaban un poco más cansados, pero que estaban intentando sacar todo, más que nada en la delantera. Y como el Sevilla estaba muy replegado, tampoco veías que el Sevilla saliera muchísimo. Por eso el Barcelona pudo dominar. Si el Sevilla ya hubiera estado intentando atacar e intentando incomodar, probablemente hubiera sido otra historia. El Barça ya se veía un poco cansado, se veía ahí que le faltaba la misma lesión de Dembélé que vimos ahí, la casi lesión de Piqué. eh, Se veía que faltaba ahí algo. Yo creo que tal vez por eso fue que Koeman no apostó por esa presión alta, porque sabía que los jugadores se podían lesionar y teniendo un partido tan importante como el del París próximamente en la remontada, pues era posible remontar, pues probablemente iba a ser más importante intentar una remontada contra el PSG, aunque es muy lejana porque ahí sí se tiene que meter 4 goles. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos meterles 4 goles al París y ya se le metió 3 al Sevilla? No voy a decir que el Sevilla sea lo que es el París, pero el París tampoco tiene un gran equipo. Tiene cierto que ya regresaría, creo que Neymar y ya estaría Neymar y Mbappé y la dupla, pero no lo sé, tal vez Pochettino apueste por defender. Tal vez Pochettino, es lo más probable, que Pochettino apueste por defender, por mantener el resultado. No lo sabemos y generar desequilibrio si es que se genera contragolpes con Neymar y Mbappé, con la velocidad de Mbappé que tiene. Entonces, pues eso fue el partido del Sevilla, un partido en el que el Barça se vio bien, pero a secas. El Barça tampoco voy a decir que se vio súper bien. Como digo, se vio mejor en la parte final cuando se veía que tenía que salir por el resultado, cuando tenía la necesidad de ir por el resultado. Antes de eso se veían sin crear tantas oportunidades, sin tocar tan rápido, sin una presión tan alta. Ese es el resumen del análisis del Barcelona de hoy. Vimos un equipo que le faltó esa presión, como digo, pero pues bueno, también por ahí estuvo la polémica de la mano del Lenglet, que para mí, bueno, para mí no, es que para el reglamento y para mí y para muchísima gente eso no es penal, o sea, eso topa en el pecho y luego en la mano. Si te topa en una parte del cuerpo y luego va a la mano, no es penal. También eso lo comento por si hay alguno que cree que sí era penal. No era penal. Si te bota en una parte del cuerpo y luego te da en la mano, no es penal. Si te bota en el estómago y luego te da en la mano, no es penal. Si te bota en la cara y luego en la mano, no es penal. Entonces, pues básicamente, como digo, ese es el resumen del partido de hoy. Me gustó el partido de hoy, pero tampoco muchísimo. Tampoco hay que aventar las campanas al vuelo porque falta muchísimo para el equipo. Se vio que faltó que jugara mejor el Barça en este partido, como digo, haciendo más toques, teniendo más presión, pero pues esto esperémoslo contra el PSG, esperemos que vaya contra el PSG. Esto debió de servir como práctica, al menos en el partido de liga y en este partido. Debió servir como práctica para lo que va a salir el Barça contra el París. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este análisis y nos vemos hasta la próxima. Adiós.